¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar de nuevo en el bello Perú. Yo soy un gran fan del ceviche, de la chicha morada, de los anticuchos. Y me da mucho gusto estar aquí. Esta es mi segunda ocasión en Lima. Y me da mucho gusto estar aquí con directores de escuelas, porque sé yo que en las escuelas es donde se puede gestar lo que necesitamos gestar para construir un mundo mejor. Quería empezar esta conferencia y antes de brincar en el tema de la conferencia, esta es mi cuenta de Twitter, en caso de que a alguno de ustedes le guste esta forma de comunicación, estas redes sociales, para reaccionar, para compartir algunas de las ideas que compartiré en este primer momento. Y quiero empezar nada más brevemente con la pregunta de ¿para qué educamos? ¿Educar para qué? Yo tengo dos niños, uno de 3 años, otro de 7, y tengo que decir que estoy bastante preocupado por el estado del mundo actual. Si uno piensa en el cambio climático y los desastres naturales que están empezando a ocurrir cada vez más frecuentes, con más frecuencia y de dimensiones cada vez mayores debido a actividades humanas, si uno piensa en la posibilidad cada vez más factible de una guerra nuclear, los millones de personas que están desplazados de sus lugares porque están escapando la guerra, la violencia, están buscando mejores oportunidades, y con eso también el surgimiento de maneras muy problemáticas de discriminación, el racismo, la misoginia, el machismo, digamos, la xenofobia. Y si uno piensa también en la predicción que muchos economistas están haciendo sobre el crecimiento de los robots y la inteligencia artificial, y el hecho de que se espera que en unas pocas décadas la mayoría de los trabajos que ahora conocemos van a estar en manos de la inteligencia artificial y de los robots, uno se pregunta ¿qué es lo que podemos hacer por nuestros niños para darles una oportunidad, al menos la oportunidad o la posibilidad, no solo de sobrevivir, sino de encontrar plenitud en el mundo y cambiarlo para bien? Y como educadores yo creo que tenemos que hacernos la pregunta de qué es lo que podemos hacer, qué es el mejor legado que podemos dejarles a ellos, que van a necesitar saber para poder enfrentar los problemas que tienen que enfrentar, que son muy grandes y muy complejos, mucho más grandes y mucho más complejos que los que nosotros hemos enfrentado y que los que nosotros sabemos cómo resolver. Y entonces lo mejor que podríamos hacer por ellos es asegurar que a través de la educación que les estamos brindando, estén preparados para aprender en profundidad cualquier cosa que tengan que aprender, sea lo que sea, para poder enfrentar los desafíos que van a tener que enfrentar. Ahora, no me voy a detener en mucho detalle para hablar sobre el aprendizaje en profundidad. Esta es otra cosa que desarrollamos y que estudiamos con mucha intención en el trabajo con Michael Fullan, pero yo sé que ese no es el tema de esta charla. Lo que quería nada más es hacer un pequeño ejercicio para empezar a generar una reflexión entre nosotros sobre cómo es que aprendemos mejor. ¿Cuáles son las condiciones en las que aprendemos mejor? Y para eso quiero pedirles que piensen en algo que saben hacer muy bien. Puede ser cualquier cosa. Puede ser bailar, o cocinar, o jugar un deporte, o tocar un instrumento, o cantar, o hacer pasteles, o hacer pan, o contar bromas, o hacer amigos. Cualquier cosa que saben hacer muy bien. Piensen en una cosa que saben hacer muy bien. Y si son muy humildes y no me encuentran nada, piensen en lo que la gente que los conoce bien saben que ustedes saben hacer muy bien. ¿Ok? Y lo que les quiero pedir es que piensen por un momento en cómo lo aprendieron. Cómo aprendieron a hacerlo cada vez mejor. Y qué condiciones y apoyos estuvieron a tu disposición para aprenderlo. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Y qué condiciones, qué apoyos estuvieron a tu disposición para aprenderlo? ¿Ok? Lo que les voy a pedir es que hablen con la persona, volteen hacia la persona que tienen a su lado y discutan estas ideas. Les voy a dar 3 minutos para hacerlo, 2 minutos para hacerlo, 1 minuto cada quien, sobre algo que saben hacer muy bien, cómo lo aprendieron, cómo aprendieron a hacerlo cada vez mejor y qué condiciones y apoyos estuvieron a su disposición. Tenemos 2 minutos, empezando ya. Vamos a darnos 1 minuto más, 1 minuto más. Preguntas y les voy a pedir que alcen la mano y miren a su alrededor. ¿Ok? Ese es el ejercicio ahorita. Alza la mano o alcen la mano si aquella cosa que eligieron, que saben hacer muy bien, era algo que les interesaba aprender. Les pido que alcen la mano y miren a su alrededor. ¿Es algo que les interesaba aprender? Ok, miren a su alrededor, ok, miren el cuarto, ok. Alcen la mano si para aprender lo que saben hacer muy bien, necesitaban tener a la vista a alguien que sabía hacer esa cosa muy bien, alguien que modelara cómo hacerlo. Miren a su alrededor.
Ok, ok, muy bien. Alcen la mano si esa cosa que saben hacer muy bien requería que ustedes practicaran una y otra vez. Ok, muy bien. Miren a su alrededor. Ok, muy bien. Alcen su mano, déjenme empezar entonces. Interés, exposición constante a las cosas que uno quiere aprender, a la práctica experta, práctica constante. Alcen la mano si para aprenderlo era importante tener acceso, fue útil tener acceso a fuentes de información que les permitieran saber qué tan bien estaban haciendo lo que estaban haciendo, qué tenían que mejorar, en fin. Alcen la mano si esto era importante también y miren a su alrededor. Ok, entonces sobre eso también reflexionar constantemente sobre qué también vamos, en fin. Ahora, alcen la mano y miren a su alrededor también si esa cosa que eligieron lo aprendieron en un salón de clase. No sé si notan el contraste. Esto va a sonar como un shocker, pero la escuela, como la conocemos, no fue diseñada para el buen aprendizaje. La labor de la escuela, históricamente, la escuela obligatoria, digamos, básica, la escuela masiva, se diseñó con un mecanismo que era necesario generar en tiempos de la revolución industrial, para cuidar a los niños cuando los nuevos inmigrantes que llegan a las ciudades pudieran iniciar a trabajar mientras ellos estaban trabajando en las fábricas. Custodia es la primera función histórica de la escuela. Era necesario tener un mecanismo de control social para evitar el caos que podía generarse con las masas de inmigrantes, las oleadas de inmigrantes que estaban llegando a las ciudades en busca de trabajo en las fábricas. Control, esa es la segunda función histórica de la escuela. Y era necesario tener un mecanismo de clasificación de los estudiantes para poder decidir quiénes iban a tomar funciones de liderazgo en las nuevas industrias, en fin. Control, custodia y clasificación. Esas han sido históricamente las tres funciones de la escuela, pero el modo en que diseñamos la escuela y pensamos en gestionar la escuela no están fundadas en una buena comprensión de cómo aprendemos mejor en estas cosas. No está diseñado alrededor de estas ideas. Está diseñado alrededor de la idea de cómo gestionamos y manejamos de una manera más o menos eficiente a grandes cantidades de niños que vienen con nosotros y pasan la gran mayoría de su día con nosotros. Pero el centro del diseño de la escuela y los sistemas escolares no es el aprendizaje, es la custodia, es el control, es la clasificación. Si uno piensa en las cosas que aprendimos a hacer que sabemos hacer muy bien y cómo las aprendimos, uno saca a la superficie lo que sabemos y lo que creemos sobre el buen aprendizaje. Y lo que uno puede llegar a concluir entonces es que lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje y lo que hacemos en las escuelas son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. En la escuela, una de las mejores escuelas, lo que aprendemos es a que nos enseñen. Aprendemos a que nos enseñen. A sentarnos calladitos, a escuchar las instrucciones del adulto en el salón, a hacer lo que el adulto nos está pidiendo que hagamos. Y está muy bien hacer eso, es muy importante aprender a relacionarse con la autoridad de esa manera. Entender las expectativas de la autoridad y satisfacer los requerimientos de la autoridad. Pero cuando eso es todo lo que hacemos, estamos dejando de lado y estamos dejando de cultivar y estamos minando la posibilidad de otra cosa que es muy importante aprender, que es aprender a aprender. Enseñar a que enseñar a que te enseñen, o aprender a que te enseñen. Y aprender a enseñar, aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy distintas. Aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Y para poder, entonces, si lo que queremos, si nos queremos tomar en serio el desafío de preparar a nuestros jóvenes como aprendices ávidos, capaces, que disfrutan el aprendizaje, tenemos que empezar a pensar en cambiar esto. Si hay una cosa que tenemos que empezar a transformar, es esto, es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es básicamente el vínculo o la relación entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Históricamente en las escuelas el núcleo pedagógico es así. Hay una división clara, vertical, jerárquica entre el que sabe y el que aprende. Entre el que tiene el conocimiento y el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que seguir las indicaciones del que le está diciendo. Así, si pensamos en lo mejor que nos dice la investigación sobre cómo se aprende mejor, no es en estas condiciones, no es en relaciones así, sino en relaciones así, en relaciones de diálogo, de aprendizaje mutuo, donde los dos están aprendiendo uno del otro. Esto es importante no nada más para el aprendizaje, es importante también para la democracia.
si a lo que están expuestos nuestros niños de manera continua, la mayoría de las horas en las que están despiertos en su niñez y en su juventud, esas relaciones que están así, lo que estamos cultivando son hábitos mentales y comportamientos que son más afines a los regímenes autoritarios, porque lo que estamos cultivando es obediencia, sumisión, pasividad. Las democracias robustas funcionan así. El vínculo con la autoridad es así. Los dos aprendemos uno del otro. Desde luego, la autoridad sigue teniendo autoridad, pero la influencia tiene que ser más así. Entonces, en el núcleo pedagógico no solo se juega el aprendizaje, y si esa fuera la única razón por la que es necesario cambiarlo, está bien, pero no es importante solo porque ahí se juega el aprendizaje, sino también porque ahí se juega la democracia. Y la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer como escuelas, como sistemas educativos, como redes de escuelas, para transformar de manera potente el núcleo pedagógico? Y para eso viene la idea de capital profesional a la que me voy a referir el día de hoy. Voy a saltarme esta parte porque quiero asegurar que vamos a los temas fundamentales de aquí, pero el tema de capital profesional, este es un concepto que Andy Hargreaves y Michael Fullan acuñaron recientemente, hace unos 7 años, y ahora el libro está también disponible en español. ¿Qué es el capital y por qué lo llaman capital? Capital es básicamente un conjunto de recursos o de bienes que son necesarios para satisfacer ciertas necesidades o para poder realizar actividades que nos brindan algún tipo de beneficio. Esa es la idea. Un conjunto de recursos, de bienes que son necesarios para satisfacer necesidades o para poder realizar actividades que nos brindan algún beneficio. En el caso de la educación, a la hora de capital profesional, cuando pensamos en cuáles son los beneficios a los que nos referimos, es a la buena educación. Este es el beneficio que queremos generar. Y el tipo de actividades y el tipo de beneficio, digamos, al que nos estamos refiriendo es a la enseñanza, al liderazgo escolar y como resultado para poder generar buen aprendizaje en nuestros estudiantes. Es la idea. Entonces, el capital profesional básicamente se refiere a bienes, a recursos que podemos activar para satisfacer necesidades o para realizar actividades que nos brindan algún beneficio. Y Michael Fullan y Andy Hargreaves decidieron acuñar este término porque empezaron a ver que mucho el discurso y el diseño de políticas públicas a lo largo del mundo están muy centradas en una sola forma de capital, que es el capital humano. La idea de que contraer maestros talentosos, individuos talentosos a las escuelas iba a resolver el problema de la educación. Pero lo que se empezó a hacer muy claro es que si un muy buen joven, talentoso, estudioso, con las mejores calificaciones, llega a una mala escuela, la mala escuela se lo come. Y por otro lado también empezó a hacerse claro que en las buenas escuelas, aún los maestros que tienen debilidades mejoran. Se empezaron a dar cuenta que había mucho más que solo el talento individual de los maestros en juego para poder generar mejora en escuelas y en sistemas escolares. Y entonces lo que dijeron es, sí, es importante el capital humano, pero el capital profesional no es solo el talento individual de cada persona, sino también el talento colectivo, el capital social, el conjunto de relaciones al interior de un grupo, de una escuela. Y lo que llaman el capital decisional o capital decisorio, el término es horrible, lo sé, en español está horrible. Estoy usando el término que se utiliza en el libro, aunque en sus notas tienen como nombre capital decisional, que básicamente se refiere a la experiencia, el talento para tomar buenas decisiones con base en el juicio profesional. Esa es la idea. Esa es la idea fundamental de capital profesional. Es la combinación de 3 formas de capital: el talento individual, la calidad del grupo, de las relaciones al interior del grupo y la experiencia desarrollada a lo largo del tiempo para tomar buenas decisiones basadas en juicio profesional. Estas son básicamente las definiciones: capital humano, como decía, talento y capacidad individual de cada persona en una organización; el capital social, que es la red de relaciones al interior de una organización, o se puede entender también como la calidad de las relaciones al interior de un grupo; y el capital decisorio, que es la capacidad y el talento para tomar buenas decisiones basadas en el juicio profesional. Esa es la idea. Esa es la idea fundamental. A eso nos referimos cuando hablamos de capital profesional. Y lo que quería hacer con ustedes es un pequeño ejercicio. Me voy a saltar estas cosas porque quiero asegurar que regresamos al horario original, pero
uno de los conceptos que ha surgido recientemente en la investigación educativa es el concepto de eficacia colectiva. Eficacia básicamente es la creencia personal o compartida en tu capacidad para producir buenos resultados. Esa es la eficacia, la creencia individual o compartida de tu capacidad para producir buenos resultados. En el caso de educación, ha empezado a salir a la superficie el tema de la eficacia colectiva. Y la eficacia colectiva, definida por John Hattie, tiene cuatro aspectos fundamentales. Primero, es la creencia compartida en la capacidad colectiva para producir buenos resultados. Como grupo, como equipo, creemos que podemos, que tenemos la capacidad para producir buenos resultados con todos nuestros estudiantes. Ese es el primer aspecto de la eficacia colectiva. Pero el otro también es el insumo principal del trabajo colectivo, es la evidencia de impacto. Lo que hay que hacer es revisar constantemente evidencia del impacto del trabajo que estamos haciendo. ¿Okay? No es nada más hacer cosas, sino estar atento a qué estamos logrando y en qué medida y con qué tanta profundidad. Tercer aspecto de la eficacia colectiva implica la generación de culturas de colaboración para poner en marcha estrategias de alto rendimiento. Es decir, identificar las cosas que podemos hacer que pueden producir nuestros resultados de manera más potente. Y finalmente incluye también el rol de los líderes como participantes activos en los procesos de colaboración enfocada en la mejora pedagógica. Al definir, digamos, técnicamente eficacia colectiva, entonces estas son las cuatro cosas que la definen. La creencia compartida en nuestra capacidad para producir buenos resultados, el uso de evidencia de impacto, este es nuestro insumo principal, la generación de culturas de colaboración para poner en marcha y analizar y refinar estrategias de mejora, y la participación de los líderes como parte activa, digamos, del proceso de colaborar con foco en tratar de transformar el núcleo pedagógico. Esto es lo que hace la eficacia colectiva y quería hacer un pequeño ejercicio con ustedes en el que chequemos lo siguiente. Les voy a pedir que saquen su celular, si es que lo tienen, y que se conecten al internet. Y les voy a pedir que revisen que accedan a esta página web, que es menti.com, www.menti.com. Y lo que les quiero pedir, no sé si alcanzan a ver lo que está aquí, pero lo que les voy a pedir es que una vez que estén en esa página, accedan a este código, 166561, el código que está arriba en la pantalla. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña encuesta, nada más para empezar a ver sus ideas. Sí, muy bien. José, si podemos también poner esta diapositiva aquí. Muchas gracias. El código es 166561. ¿Ok? Y lo que les voy a pedir básicamente es que traten de rankear en orden de importancia seis elementos. Lo que quiero que me digan es, del número 1 al 6, ¿cuáles son las cosas que tienen más impacto en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cuáles son las cosas que tienen más impacto en el aprendizaje de los estudiantes? Número 1 sería la que tiene más impacto, número 2 la segunda, número 3 la tercera, número 4, etc. Lo pueden hacer con 3, con 4, con 5, con 6, con una sola, no importa, pero la cosa es ponerlas en orden. El estatus socioeconómico de los estudiantes, el ambiente del hogar, el involucramiento de los padres, la eficacia colectiva de los maestros, el logro escolar previo, la concentración, la persistencia y el empeño del estudiante. De esas 6 cosas, ¿cuál es la que tiene más impacto? Después, ¿cuál es la siguiente con más impacto? La siguiente con más impacto, en fin. Y vamos viendo qué nos dice la encuesta. Si podemos activar la diapositiva, por favor. Nada más hay que hacer un clic en el link, en la liga. No, en la anterior hay una... donde dice Activate. Ese es bueno, muy bien. Déjenme decir, han hecho una muy buena estimación. Normalmente cuando hacemos esta encuesta, la gran mayoría de la gente nos va a decir que el logro escolar previo y el estatus socioeconómico son los factores que más impactan
el logro de los estudiantes. Sin embargo, lo que está siendo muy claro en la investigación educativa es que es precisamente la eficacia colectiva de los maestros lo que tiene más impacto. Y si uno ve el tamaño del impacto, uno se encuentra con lo siguiente, es decir, si uno ve la magnitud del impacto y lo mide, la magnitud del impacto de la eficacia colectiva del aprendizaje de los estudiantes es al menos 2 veces más grande, casi 3 veces más grande que cualquier otra cosa, más que el estatus socioeconómico, más que el ambiente en el hogar, más que el nivel de concentración, persistencia, empeño de los estudiantes, en fin. Y esto es un resultado muy importante de todas las cosas que Hattie ha tratado de ver impactan el aprendizaje de los estudiantes. Esta es la que tiene el efecto más grande, la eficacia colectiva de los maestros. Y de ahí la importancia de generar entonces culturas de colaboración en las que la atención y el esfuerzo está puesto en mejorar la práctica pedagógica. Quiero nada más brevemente decir lo siguiente. La colaboración eficaz, digamos, a lo largo de estos últimos años ha empezado a hacerse muy popular la idea de colaboración, de comunidades profesionales de aprendizaje, de redes de mejora, de todo este tipo de cosas. La idea de que los maestros se junten o las escuelas entre sí se junten para trabajar juntos, para colaborar. Pero lo que hemos estado viendo es que el concepto o la palabra está viajando mucho más rápido que su significado. Es decir, hay muchas comunidades profesionales de aprendizaje, redes de escuelas que se juntan y siguen haciendo lo mismo que siempre han hecho. Entonces, para nosotros era muy importante empezar a encontrar cómo se ve, cuáles son los rasgos fundamentales de la buena colaboración. Porque no es nada más asunto de juntarse a trabajar, juntarse y así entonces todos vamos a colaborar bien, sino de ser mucho más específicos sobre qué hacemos cuando trabajamos juntos. Al hablar de colaboración eficaz, nosotros nos referimos a colaboración que logra al menos alguna de las siguientes 3 cosas. Colaboración que mejora y profundiza el aprendizaje de los estudiantes, que fortalece la capacidad profesional de educadores y líderes y contribuye a la mejora del sistema educativo en su conjunto. La buena colaboración es buena cuando hace al menos una de estas 2 cosas, idealmente cuando logra las 3, que es mejorar el aprendizaje de los estudiantes, fortalecer la capacidad profesional o el capital profesional de maestros, educadores y líderes, y cuando contribuye, se convierte en una fuerza que contribuye a la mejora del sistema educativo en su conjunto. Y junto con Michael Fullan hicimos una revisión de la literatura y de varios esfuerzos que nosotros hemos apoyado de redes escolares y redes de distritos escolares para identificar los aspectos esenciales de la buena colaboración. Y quería hacer un repaso rápido de cuáles son esos 8 aspectos esenciales de la buena colaboración. Déjenme nada más decir lo siguiente: colaborar bien es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, si todo está siendo muy fácil es quizá porque no están colaborando bien. Entonces, sepan que hacer un buen trabajo de colaboración toma mucho esfuerzo y va a llevar tiempo. No sucede espontáneamente. Supone empezar a hacer cosas de maneras muy distintas a como estamos acostumbrados a hacerlas. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la colaboración eficaz? Y los voy a nombrar muy rápido. Primero, las redes más eficaces y las comunidades de aprendizaje más profesionales de aprendizaje más eficaces ponen en el centro de su atención el aprendizaje y la buena pedagogía. Definen con mucha claridad qué es lo que esperamos que los niños sepan y sean capaces de hacer como resultado de nuestro trabajo con ellos. Y cuáles son las pedagogías y los ambientes escolares que promueven, los ambientes de aprendizaje que promueven este tipo de destrezas, de conocimientos, de habilidades. Entonces, en el centro del trabajo está una definición muy clara de qué queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer, la definición de fuentes de evidencia que nos permitan saber qué tanto están avanzando al respecto y la definición de cuáles son las pedagogías que generan ese tipo de aprendizaje de manera más potente, más efectiva. Luego, en las redes eficaces hay también relaciones de alta confianza. Aprender con otros requiere abrirse para decir lo que no sé, para pedir ayuda, etc. Y eso es algo que es muy difícil hacer para muchos maestros y para muchos directores, porque históricamente hemos asumido que el maestro tiene que ser el que sabe todo y el líder es el que tiene todas las respuestas. Pero aprender a mejorar la práctica requiere movernos y alejarnos de esa idea de que somos lo que todos lo sabemos y que no debemos equivocarnos y abrirnos a nuestros colegas para reconocer lo que no sabemos y pedir ayuda. Y eso se puede hacer solo en entornos de mucha confianza. Sin el cambio, a final de cuentas, viaja a la velocidad de la confianza. En general, vínculos de confianza es muy importante. La tercera
Las mejores redes tienen procesos específicos, protocolos específicos de mejora pedagógica continua. Tienen protocolos, procesos que les permiten analizar evidencia de lo que están haciendo, no para evaluar a sus estudiantes, sino para evaluar su propia estrategia. Cuando ven la evidencia del aprendizaje de los estudiantes, lo que se pregunta no es qué es lo que no están haciendo los estudiantes o por qué no están haciendo lo que están haciendo, lo que queremos que hagan, sino la pregunta que hago es, al ver esta evidencia, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, dejando de hacer, que está explicando, que está produciendo esta evidencia? Y una vez que hacemos ese análisis, entonces, ¿qué podemos hacer de manera distinta? Diseñar entonces soluciones, probarlas, regresar de nuevo al grupo y decir a ver qué está funcionando, qué no, y de nuevo empezar a seguir refinando la estrategia a lo largo del tiempo. Entonces hay procesos muy específicos de mejora pedagógica continua. En las redes escolares casi siempre, las redes al interior de una escuela, casi siempre hay un líder formal, el director, un líder académico, en fin, pero cuando están las redes operando, cuando la colaboración está operando, uno no sabría quién es el líder, porque las estructuras son mucho más horizontales. El líder se suma como un miembro más del equipo, no como el que dice lo que tiene que hacer, sino como un miembro del equipo que está buscando con sus colegas las soluciones a los problemas que están tratando de resolver. Entonces hay estructuras mucho más horizontales en el momento en que la colaboración está ocurriendo. La generación de nuevas alianzas de aprendizaje, no solo entre estudiantes y adultos, sino también con la comunidad más grande, para ya sea mitigar algunos de los factores que influyen en cómo les va a los estudiantes en la escuela, pero que están fuera de la escuela, o bien para generar partnerships, alianzas que permiten a los alumnos acceso a nuevas formas de expertise, de experiencia, de conocimiento con expertos en universidades, con líderes de empresas, en fin, para aprender con ellos también. El sexto aspecto, la buena colaboración requiere interacción frecuente al interior. Tenemos que vernos con mucha regularidad, no nada más en reuniones formales, sino también quizá informalmente en los pasillos, en fin, pero mucha interacción al interior. Pero al mismo tiempo requiere también conexión constante con el exterior. Porque lo que pasa con los grupos que están muy conectados internamente pero aislados del exterior es que se empiezan a crear estas cámaras de eco donde uno entonces luego corre el riesgo de estar reciclando una y otra vez las mismas ideas. Entonces conectarse con el exterior es importante para tener acceso a nuevas ideas, para identificar puntos ciegos, en fin. Y finalmente el acceso y la gestión de condiciones y recursos adecuados, especialmente la creación de tiempo para que los maestros puedan juntarse a trabajar en examinar y en mejorar su práctica. Estos son los 8 aspectos esenciales de la colaboración eficaz. Vamos a tener la oportunidad de trabajar alrededor de ellos un poco más en el taller. Y quería dejar, vamos a dejarlo aquí porque quiero que nos regresemos a nuestro tiempo agendado originalmente. Muy bien. Ok. Terminamos. Vamos a darnos unos 5 minutos para tener un pequeño taller. Vamos a tener un taller en 5 minutos, si les parece bien. Nos vemos aquí de regreso a las 9:50 y espero en el taller tendremos un poco más de oportunidad de discutir algunas de las ideas que hemos estado generando aquí. Muchas gracias. Voy a tratar de nuevo, vamos a intentar terminar a las 10:30, que para regresar al horario planeado originalmente. Y entonces me voy a saltar algunas cosas que tenía pensadas para el día de hoy. Pero antes de eso quería pedirle lo siguiente. En su folder van a encontrar unas cuantas hojas engrapadas que se llaman hojas de ayuda, que son hojas que vamos a estar utilizando para algunos de los ejercicios que vamos a estar realizando aquí. Y lo que quiero en esta sesión, lo que quiero que logremos en esta sesión primero es empezar a ver cómo se ve el capital profesional en acción y qué es lo que hacen los líderes para generar el capital profesional en sus escuelas. Para eso vamos a observar un video de una escuela en Ontario, Park Manor, a la que llegó un director muy innovador, muy comprometido, que se llamaba James Bond. No es el detective, pero ese es su nombre. Es un amigo muy cercano que ha hecho un trabajo extraordinario. Vamos a ver un pequeño video de él para hacer un pequeño ejercicio, para empezar a ver ejemplos de cómo se ve el capital profesional en acción y qué es lo que hacen los líderes para desarrollar capital profesional. Y después vamos a hacer un pequeño ejercicio de autovaloración, en el que les voy a pedir que vean a su escuela
en función de los 8 aspectos claves de la buena colaboración. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de consultoría en el que van a recibir, digamos, asesoría, consultoría experta de algunos de sus colegas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Acceso a algunos videos más que pensaba presentar, pero que dado que quiero que terminemos en tiempo, me voy a saltar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, capital profesional consiste en capital humano, capital social y capital decisorio, el talento individual, la capacidad y el talento al interior del grupo, la calidad de las relaciones al interior del grupo y el talento y la experiencia para tomar buenas decisiones basadas en el juicio profesional. Eso es lo que forma el capital profesional. Y lo que quiero que hagamos es un pequeño ejercicio en el que observemos un breve video, un video de unos 7 minutos, y les voy a pedir que hagamos lo siguiente. Les voy a pedir que observen el video, que en sus hojas de ayuda utilicen la hoja de ayuda número 1 para anotar observaciones y les voy a pedir que formen un grupo de 4. Quizá con la gente en su mesa, creo que eso es lo más fácil. Si no, volteen hacia atrás, en fin, pero grupos de 4 con la gente a su alrededor. Y les voy a pedir que se asignen una letra a cada uno. A, B, C, D. ¿Ok? Grupos de 4 y asígnense una letra a cada uno. A, B, C y D. Les voy a pedir que hagan de su propia escuela, de la colaboración al interior de su escuela, y ranqueen entre el 1 y el 4, número 1 y el 4, qué tan frecuente o qué tan presente está cada uno de estos aspectos en la colaboración al interior de su escuela. 1 es nunca o casi nunca, 4 es lo hacemos siempre. ¿Ok? Y lo que quiero es además, tómense el tiempo para anotar en la columna de la derecha, la columna de evidencia, algunas reflexiones sobre alguna evidencia, o sea, cuál es la evidencia en la que se basan para dar el ranqueo que se están dando. Esto es nada más para uso interno, no es para que lo vean los demás. Y entonces lo que les voy a pedir es que se den la oportunidad de darse, no es necesario pues que se den el número 4 en todo. Es nada más para autorreflexión. Nadie va a ver esto. Yo no lo voy a ver nada más para ustedes. No es necesario darse 4 en todo, pero para un pequeño ejercicio de autorreflexión en el que empiecen a darse una idea de cómo está la colaboración en su escuela en función. Si alguno de ustedes no está inscrito en una escuela, no trabaja en una escuela, pero trabaja con conjuntos de escuelas, piensen entonces en autoevaluar la unidad, los grupos de escuelas con que ustedes trabajan. ¿Cuál es el estado actual de la colaboración en función de los aspectos de la colaboración eficaz? O si quieren pensar también en su propio equipo de trabajo y qué tal lo ven en función de estos 8 aspectos. ¿Ok? Les quiero pedir que miren la hoja en su conjunto e identifiquen una cosa, uno de los desafíos principales que enfrentan para poder generar una buena cultura de colaboración efectiva, digamos, al interior de sus organizaciones, de sus escuelas. Y lo que les voy a pedir es en la hoja número 3, que es la hoja siguiente, la hoja de ayuda número 3, anoten en la línea de arriba, en las líneas de arriba, cuál sería su área principal de mejora o la pregunta básica que tienen, la pregunta quemante, digamos, que tienen sobre cómo asegurar el desafío más importante que están enfrentando para generar o que anticipan para poder generar buena colaboración al interior de su escuela. Y dense un minuto para anotarlo. ¿Okay? ¿Cuál es el desafío más importante en función de la autoevaluación que han hecho? Vamos a hacer ese pequeño ejercicio en un minuto y eso da tiempo también a otros colegas de terminar su autovaloración si necesitan un poquito más de tiempo. Voy a pedir que conserven este material con ustedes porque vamos a tener un pequeño ejercicio al final de este taller en el que tratamos de encontrar maneras o soluciones al desafío que han anotado. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora entonces es observar el video, si podemos subir el video, colegas. Y les voy a pedir lo siguiente, en la hoja de ayuda número 1,
Van a ver un cuadrante en el que con las secciones A, B, C y D, sé que ya se asignaron estos cuadrantes. Entonces lo que les voy a pedir es que según la letra en la que ustedes que se asignaron, traten de observar en el video el tema que está en el cuadrante, es decir, capital humano, la letra A, ejemplos o cómo se ve el capital humano en acción aquí en el video. La B es el capital social, si mal no recuerdo. Perdón, A, capital social. Ejemplos, cómo se ve el capital social en acción en el video. En el B es el capital humano. Cómo se está mejorando, cómo se ve que está mejorando el talento individual, la capacidad individual de los maestros. El C es el decisional o el decisorio. Cómo está mejorando o cómo se ve la capacidad de tomar buenas decisiones en función basadas en juicio profesional. Eso es lo que haría la persona con el C. Y la persona D, los que va a observar en el video es el rol del líder. ¿Cuál es el rol que está jugando el líder para desarrollar capacidad profesional, capital profesional en la escuela? ¿Ok? Entonces, letra A, capital social, ejemplos, cómo se ve el capital social en esta escuela. Letra B, capital humano. Letra C, capital decisorio. Y letra D, el rol del líder en cultivar capital profesional en la escuela. Es un video en inglés, pero está subtitulado en español. Lo vamos a observar, es un video de unos 5 minutos. Y lo que les voy a pedir después, vamos a observarlo primero, tomen nota en su forma, ¿ok? Vamos pues. Líder en generar capital profesional en la escuela. Vamos a darnos unos 5 minutos para hacerlo, discutiendo con su grupo lo que observaron en función de la letra que se les asignó, ¿ok? Vamos a darnos 5 minutos. Minuto más. Ok, vamos a traer la atención de vuelta hacia acá. Perdón si han identificado alguna buena idea para enfrentar su desafío. Ok, muy bien. Aquellos de ustedes que de este primer ejercicio han encontrado algunas buenas ideas, les pido que las anoten en la parte de abajo de la hoja 3, nada más como ideas para tener con ustedes para cuando regresan a sus escuelas y el trabajo que van a hacer. Dense un momentito para anotar, para hacer pequeñas notas, digamos, de sugerencias, ideas que puedan ser útiles. Y lo que quería hacer también, para cerrar con el taller del día de hoy, ustedes han hecho ya la autoevaluación del estado de la colaboración en su escuela desde sus propias observaciones, desde su perspectiva. Y han anotado un área de mejora que quisieran, un área en la que quisieran mejorar o un área o un desafío, un área de desafío que enfrentan para poder generar buena colaboración en sus escuelas. Originalmente el ejercicio que íbamos a hacer era una fila de consultoría donde los ponemos a todos en una hilera y se dan consultoría unos a otros. Dado que tenemos un tiempo un poco más limitado, voy a modificar un poco la estrategia ahora o la actividad. Y lo que les voy a pedir es que se pongan de pie, no ahorita, pero que en cuanto lo indique, se pongan de pie y busquen a 2 personas con las que no hayan platicado el día de hoy. ¿Okay? 2 personas con las que no hayan platicado el día de hoy, formen un grupo de 3 entonces. Y lo que les voy a pedir es que si no encuentran, si necesitan a alguien más, si no tienen a su trío, que levanten la mano para que se puedan encontrar entre sí. ¿Okay? Entonces vamos a formar tríos. Cada uno de ustedes se encuentra con 2 personas con quien no haya hablado el día de hoy. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a empezar tríos y levanten la mano si necesitan a alguien para formar su trío. Ok. Muy bien. Levanten su mano si todavía no tienen a alguien en su trío, si todavía no han formado su trío. Ok. Si todavía no encuentran con quién juntarse, hacer un grupo de 4 está bien. Ok. Ok, muy bien. Levanten su mano si ya están listos en su trío. Levanten su mano si ya están listos en su trío.
Ok, ok, muy bien. Bueno, les voy a pedir a los tríos que pongan la atención aquí por un momento. Pueden estar tres rondas de consultoría. A ahorita va a ser el cliente, ¿ok? En este momento A va a ser el cliente y B y C van a ser consultores expertos, que normalmente cobran una barbaridad por sus servicios de consultoría. Pero el día de hoy están ofreciendo consultoría gratuita. ¿Ok? Entonces hay que aprovechar bien su consejo, su sabiduría, en fin. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cliente A tiene 1 minuto para presentar su desafío a sus consultores. 1 minuto. Y luego los consultores B y C tienen cada uno 2 minutos para ofrecer su mejor consejo y sugerencia posible para enfrentar ese desafío. ¿Ok? Luego vamos a rotar y B va a ser el cliente, C y A son los consultores, y luego C es el cliente y A y B los consultores. Entonces, A es el cliente, A tiene 1 minuto para presentar su desafío. Perdón, salúdense, dense la mano, ¿qué tal? Cliente, ¿cómo está? Consultor, mucho gusto. Y cliente A tiene 1 minuto para presentar su desafío a sus consultores a partir de ahora, 1 minuto. Ahora consultor B tiene 2 minutos para ofrecer su mejor posible consejo y sugerencias. 2 minutos para consultor B. 2 minutos a partir de ahora. Un minuto más para consultor B. 1 minuto más para consultor B. Consultor B se ha terminado. Muchas gracias. El cliente A y consultor B se dan la mano. Muchas gracias por su consejo. En fin, quiero nada más pausar aquí el ejercicio por un momento para dar una indicación extra. Vamos a proponer la atención acá. Hoja número 3. Levanten la mano si tienen su hoja número 3. Entonces, cliente A, tome nota de las cosas que están siendo útiles del consejo del consultor, ¿ok? Cliente A, consultor C, se dan la mano, muchas gracias, listo. A partir de ahora la consultoría se empieza a cobrar, es tiempo de terminar. Terminamos ya esta ronda, muy bien, terminamos. Muy bien, ahora es el tiempo para que cliente B presente su problema a consultores C y A. Cliente B presenta su desafío a consultores C y A en 1 minuto. Cliente B, consultor C ofrece su mejor posible consejo en 2 minutos. 2 minutos de consultoría. 1 minuto más de consultoría de consultor C. 1 minuto más para consultor C. Tiempo. Muchas gracias consultor C. Ahora ok, tiempo. Consultor B. Son 2 minutos ahora para consultor B. Su mejor posible consejo para cliente C. Consultor B tiene 2 minutos para su consejo a cliente C. Consultores. Levante la mano si recibieron muy buen consejo de alguno de sus consultores. Miren a su alrededor. Ok, y les voy a pedir ahora que alcen la mano si se quedaron con ganas de seguir platicando un poco más. Ok, muy bien. Entonces lo que los quiero invitar a hacer es aprovechen el receso o el almuerzo o un momento para continuar esta conversación. Lo que este ejercicio nos ayuda a revelar es que en nosotros mismos, entre nosotros mismos, hay una gran riqueza de expertise, de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, que pocas veces activamos, que no utilizamos mucho. Y el capital social es precisamente, se trata de empezar a activar este talento, este expertise que ya existe al interior del grupo para mejorar nuestro trabajo. Dirigirlo para mejorar nuestro trabajo, no nada más para querernos y caernos bien, sino para mejorar nuestro trabajo. Entonces, lo que los quiero invitar a hacer es, durante el receso, durante el almuerzo, dense tiempo de juntarse con sus consultores A, B y C, con sus clientes también, y platiquen un poco más sobre lo que empezaron a discutir. Como ven, son temas muy ricos de discusión y les da oportunidad de conocer a otros colegas y de recibir buenas ideas. Entonces, esa es mi invitación. Vamos a darnos un pequeño break. Creo que Iván viene a dar los anuncios y los veo de regreso a las 11 de la mañana, para tener una sesión de discusión y preguntas y respuestas. Muchas gracias.
y el capital decisorio o decisional, que se refiere al talento, la experiencia y el conocimiento para tomar buenas decisiones basadas en juicio profesional. Pregunta grande les queda, y lo que les voy a pedir es que se tomen 5 minutos para que en el grupo de 3 comenten lo que ha resonado más con ustedes y la pregunta más importante que tienen. Y luego vamos a tener la oportunidad de discutir algunas de esas preguntas, ¿ok? Vamos a darnos 5 minutos entonces. Lo que resuena más, la idea o lo que más ha resonado con ustedes y la pregunta más importante que tienen en grupos de 3. Vamos a darnos 5 minutos para hacerlo, empezando ahora. 2 minutos más para compartirlas. Hay muchas razones que nos explicarían por qué las cosas no cambian, muchas razones. Y lo que tenemos que empezar a pensar, yo diría, es cuáles son las cosas que están en nuestras manos que podemos utilizar para resolver los problemas que estamos enfrentando, en fin. La estrategia finalmente, como la define un colega y amigo muy querido de la Universidad de Harvard, Marshall Ganz, estrategia es cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos. ¿Cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos? Una cosa que yo he visto cuando uno, en ciertos proyectos en los que la atención del trabajo se pone en mejorar la pedagogía, mejorar las experiencias de aprendizaje de los niños, es que si uno, además de empezar a mejorar las experiencias de aprendizaje de los niños, crea ocasión para que los padres puedan venir a ver qué y cómo están aprendiendo sus niños, eso puede empezar a generar un vínculo mucho más profundo y de mucho más apoyo entre los padres y las escuelas. Cuando los padres empiezan a ver a sus niños regresar a casa, platicándoles sobre lo que están aprendiendo y las preguntas que están explorando, porque son preguntas que les importan. Los padres empiezan a cambiar también su actitud frente a la escuela y empiezan a mostrar más curiosidad por involucrarse en el aprendizaje de sus niños, más que preocuparse por cosas más triviales como el agua o si mi niño se siente mal, en fin, que esa no es trivial, pero lo que quiero decir es, buena parte del trabajo que creo que tenemos que hacer como colegios es empezar a generar entornos de aprendizaje en el que los estudiantes se sienten a full, en el que están completamente entregados, completamente inmersos en el trabajo que están haciendo. Y puedo apostar que la mayoría de nuestros colegios todavía no estamos allí. Como yo decía en la presentación al inicio, la escuela no fue diseñada para el buen aprendizaje. De hecho, hay muchos críticos de la escolarización que dicen, mire, si uno tratara de inventar un lugar donde se mata la creatividad y la imaginación y el gusto por aprender, uno inventa un salón de clases. O sea, un lugar donde todos están sentados en el mismo lugar, todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo, avanzar de una clase de 50 minutos a la siguiente clase de 50 minutos, en fin. Y hay un pensador que hace un ejercicio interesante que dice, imagínese usted que usted tiene 6 trabajos distintos. Y su trabajo está organizado de modo que tiene 50 minutos para dedicarle a cada trabajo en un mismo día. Entonces, 50 minutos en el primer trabajo, luego suena la chicharra, se va al siguiente trabajo por 50 minutos y luego suena la chicharra, se va al siguiente trabajo. ¿Qué tan productivo va a ser su día? ¿Qué tanto en efecto va a lograr de valor organizándose de esa manera? Hemos organizado las escuelas de nuevo no con la idea de generar aprendizaje profundo, potente, inspirador, sino con la idea de manejar a grupos grandes de niños. Pero eso va en detrimento del aprendizaje. Y déjenme darles un dato que me parece muy revelador. Hay una prueba para medir creatividad, pensamiento creativo, y que se ha utilizado para medir el pensamiento creativo de niños y adolescentes y adultos a lo largo de su crecimiento, a lo largo del tiempo. Y esta prueba lo que muestra es que cuando los niños tienen 2 años, 98% de los niños califican como genios creativos. 98%. Ideas divergentes, ideas fuera de la caja, asociar ideas que no tienen ninguna conexión entre sí. 98% de los niños son capaces de hacerlo. Ayúdenme a adivinar el porcentaje de personas de 20 años que a los 20 años son genios creativos. ¿7%? Es el 3%. Es el 3%. En gran medida el secreto de involucrar
a los padres de una manera más constructiva en el aprendizaje de los niños es tomar un rol mucho más proactivo en redefinir cómo organizamos nuestro tiempo en la escuela para que los niños estén involucrados en trabajo que les importa, que es significativo para ellos. Como discutíamos al inicio, cuando uno piensa en las cosas que uno aprende bien, uno tiene que estar interesado, uno tiene que tener la posibilidad de observar la práctica experta en gente que sabe hacer la cosa que uno quiere aprender mejor, uno tiene que practicar una y otra vez, equivocarse, tratar de hacer las cosas de manera distinta, pero equivocarse. Y en la escuela lo que hemos logrado es crear una cultura en la que a uno le da miedo equivocarse. Es humillante, da pena equivocarse. Y cuando hacemos eso, estamos generando una cultura en la que el aprendizaje no se encuentra en ningún lugar. El buen aprendizaje, el aprendizaje que vale la pena. Entonces, lo que yo diría es, si hay una cosa que se puede hacer que va a tener un efecto muy directo en cambiar la percepción de los padres y su involucramiento, es repensar qué hacemos con nuestros niños cuando están en la escuela. Déjenme decirles nada más un ejemplo más. Yo fui un alumno de 10 toda mi vida, desde la primaria hasta la preparatoria. Alumno de 10, cuadro de honor, abanderado de la escolta, las mejores calificaciones cada mes. Siempre cada mes llegaba a la casa con un certificado que mostraba que yo tenía las calificaciones más altas de todo mi grupo. Representé a mi grupo en muchas competencias académicas, etc. Yo terminé la preparatoria, yo fui alumno de 10, un alumno que los maestros decían los demás debían emular. Sin embargo, yo salí de la preparatoria y no sabía leer y escribir. No sabía leer y escribir. Es decir, podía memorizar información y repetirla en un examen. Podía hacer textos que se veían muy bonitos, muy limpiecitos, con letra muy bonita, pero no podía acceder a mi propia voz y poner por escrito mis ideas. No sabía aprender por mi cuenta. ¿Qué fue lo que aprendí? Aprendí fundamentalmente a obedecer las instrucciones de mis maestros. Aprendí a memorizar información y a ponerla en el examen. Aprendí a entender cuáles eran las expectativas de los adultos que yo debía satisfacer para sacar las mejores calificaciones y hacerlo. Aprendí fundamentalmente a que me enseñaran, pero quedé completamente incapacitado de aprender por mi cuenta. Ahora, en gran medida, cuando uno crea condiciones para el buen aprendizaje, lo que se va a dar cuenta es que los niños reaccionan de una manera muy distinta. La gente reacciona del modo en que a uno lo tratan. Y si el modo en que uno lo tratan es como en la escuela convencional, en la que yo estoy aquí nada más para decirte lo que tienes que hacer, lo que tú opines o lo que a ti te guste, en realidad a mí no me importa, de esa manera van a reaccionar. De esa manera van a reaccionar. Entonces, cuando uno empieza a cultivar oportunidades de aprendizaje mucho más profundo, mucho más significativo, en el que los alumnos tienen mucho más tiempo para explorar preguntas que les interesan y dar cuenta pública de cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo, lo que van a darse cuenta es que eso va a empezar a provocar cambio en los padres también. En un trabajo que hicimos de innovación pedagógica en México, los papás, cuando les empezamos a dar a los estudiantes oportunidad de elegir qué estudiar y estudiarlo a su propio paso, todo el tiempo que quisieran dedicar a estudiar lo que querían estudiar y demostrar públicamente qué estaban aprendiendo y cómo estaban aprendiendo. Y además, cuando les pedíamos que una vez que desarrollaban maestría de lo que habían estudiado, se convirtieran en tutores de otros colegas que querían aprenderlo, los padres empezaron a llegar a la escuela para decirle a los maestros, ¿qué está haciendo con mi niño que ahora está llegando aquí y ya no está viendo la televisión? En vez de eso está resolviendo problemas de matemáticas o leyendo libros. ¿No? Cuando los padres empezaron a ver que los niños le pedían a los maestros las llaves de la escuela para poder estar ahí en las tardes y seguir estudiando o ir en los fines de semana. Pero el secreto es generar condiciones para buen aprendizaje y los papás, los mismos papás que al principio daban problemas y daban lata y nos quitaban tiempo, se convirtieron en extraordinarios aliados para el trabajo. Entonces yo creo que el secreto está en generar las condiciones para que los niños estén aprendiendo mejor. Y no nada más en términos de sus calificaciones en los exámenes, sino en términos de lo que se ve y la pasión y el gusto por aprender que se despierta en ellos. Yo creo que en gran medida es ahí donde está el secreto. Por otro lado, dar por hecho que vamos a tener padres latosos siempre. Y eso no lo vamos a poder cambiar de lleno. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que aceptar como lo que no podemos cambiar?
y qué es lo que está en nuestras manos que podemos empezar a cambiar con la idea de empezar a transformar la naturaleza de nuestro vínculo con los papás. Sobre los millennials, ya se me acabó el tiempo en la primera pregunta, denme 2 minutos más, pero sobre los millennials, lo principal es, este sería el término, más que enfocarse en una persona específica, en crear una nueva cultura de colaboración al interior del grupo. Crear una cultura en la que hay más apertura para, primero, que los maestros expresen qué les interesa hacer, cuáles son las preguntas que ellos tienen, empezar a incorporar ese tipo de preguntas en el trabajo colectivo, en la discusión colectiva sobre qué podemos hacer, y generar una cultura en la que la colaboración es transparente, es constante, es abierta, de modo que lo que uno empieza a generar es presión no desde arriba hacia abajo a los maestros, sino presión al interior del propio grupo. El principio es, utiliza al grupo para cambiar al grupo. Sin importar qué tanta presión uno como autoridad le pone a los maestros, eso no va a cambiar mucho. En realidad lo que va a cambiar es que cuando tenemos un grupo que está comprometido con el trabajo, que modela esto frecuentemente a los maestros más jóvenes y que les permite a los maestros más jóvenes darse cuenta que trabajar de esta manera les ayuda también para mejorar su trabajo. Los millennials en gran medida están, una cosa que los millennials buscan y por lo que están sedientos es propósito. No están muy dispuestos a hacer cosas nada más porque las tienen que hacer. Y están mucho más interesados en hacer cosas que les significan, que tienen valor para ellos, valor intrínseco. Y pocas cosas tienen tanto valor intrínseco como ayudar a nuestros niños a aprender mejor. Entonces, si creamos los entornos de colaboración en el que los maestros pueden darse cuenta de que al cambiar su modo de trabajo con los niños aprenden mejor, eso puede alimentar su motivación intrínseca, que los millennials están buscando mucho, mucho, mucho. Creo que nosotros estamos acostumbrados más a hacer lo que nos dicen y no quejarnos. Los millennials son más rebeldes en eso. Pero ahí hay una marca importante y lo podemos aprovechar como una oportunidad para atraer la atención de todos nosotros a lo que nos trae la educación, a nuestro propósito. Entonces esas son las dos ideas generales. Crear entornos de colaboración que generen presión positiva para los millennials, pero también asegurar que esta colaboración se traduce en ideas específicas que ellos pueden empezar a intentar probar en sus salones para ver qué pasa con sus estudiantes. Y ahí es donde uno despierta el corazón, la emoción, el gusto por hacer las cosas. Yo a esas dos cosas le apostaría. Y en términos de hacer tiempo, el tiempo siempre va a ser escaso. En educación es el recurso más escaso que tenemos. La pregunta es, tenemos que diferenciar entre lo que es importante y lo que es urgente. Y en gran medida mucho de nuestro tiempo se nos va en lo urgente. Yo les puedo asegurar que podrían dejar de hacer una quinta parte de las cosas que hacen en su escuela y la escuela va a seguir funcionando igual. Que pueden dejar de hacer una quinta parte de las cosas que hacen en su escuela y la escuela va a seguir funcionando más o menos igual. Entonces, ¿cuál es en realidad el asunto de encontrar el tiempo primero? Es un asunto de establecer prioridades. Yo creo que generar la colaboración profesional tiene que ser una prioridad que se defina en el cuerpo colectivo. Tenemos que hacer esto. Esto es lo más importante que podemos hacer. Mucho más que hacer listas de asistencia, otro tipo de cosas. Pero esto es lo más importante que podemos hacer. Y podemos hacer también la lista de las cosas que, la colaboración nos va a llevar tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos dejar de hacer? O sea, es difícil que nuestros maestros se animen a hacer nuevas cosas si no les ofrecemos también la oportunidad de decidir qué cosas pueden dejar de hacer. Entonces, creo que puede ser importante tener un inventario de todas las cosas que estamos pidiéndole a los maestros que hagan, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer y jerarquizar y decir, estas cosas o se delegan a una sola persona o yo me hago cargo de ellas como director o las dejamos de hacer. Y entonces luego, una vez que se define como prioridad, hay maneras creativas de empezar a utilizar los tiempos de modo que a final de cuentas uno suma
ciertas cantidades de tiempo para colaboración. Por ejemplo, cuando los alumnos están en recreo o cuando están en una clase en la que un solo maestro puede estar con varios y entonces eso da tiempo para que los maestros se junten, o hacer bloques más espaciados de tiempo en el que los alumnos no están trabajando solo por 50 minutos en cada cosa, sino que les damos bloques de medio día, digamos, en el que puedan explorar preguntas que les interesan, en fin, con algunos maestros, unos 2, 3 maestros trabajando con varios grupos al mismo tiempo, supervisándolos, en fin, pero dándoles a otros maestros la oportunidad de tener el tiempo para colaborar. Ese ya es un problema técnico, pero lo primero es hacer de la colaboración una prioridad, definirla como prioridad, encontrar cuáles son todas las cosas que tenemos que hacer y cuáles podemos pedirle a nuestros maestros que dejen de hacer, y finalmente, técnicamente, encontrar los modos creativos de utilizar el tiempo que tenemos disponible, organizar los horarios de modo que podamos ir juntando ciertas horas, de modo que cada semana o cada 2 semanas los maestros tengan 2, 3 horas, 6 horas el día completo para poder trabajar en la colaboración. En el caso de las escuelas en México donde trabajamos, de hecho, lo que pasó es que cuando los padres empezaron a ver que los niños estaban aprendiendo mejor, empezaron a pensar, a ver, necesitamos que nuestros maestros se sigan preparando. Y entonces los padres mismos y los niños se hicieron muy buenos en saber qué hacer aun cuando no estaba ahí el maestro. Entonces algunos papás voluntarios empezaron a decir, mire, si usted maestro se tiene que capacitar con nuestros maestros, esto es muy importante para nosotros. Entonces yo me quedo con los alumnos mientras ellos están haciendo su trabajo y usted vaya a reunirse con otros maestros para colaborar. Esas son maneras en las que uno puede empezar a aprovechar los recursos que están disponibles a la mano una vez que genera una buena alianza con los papás, en las que pueden apoyar no nada más con firmar documentos, etcétera, sino con parte de su tiempo, con parte de su experiencia, su talento y su deseo de proteger y de cuidar a los niños. En fin, son algunas ideas, sé que son muy amplias, pero ya me pasé del tiempo. Así que lo que quería hacer nada más es agradecerles por su tiempo, por su participación, por sus comentarios. Aquí está mi correo electrónico. Muchas gracias.